Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días, muy buenos días. Es un placer compartir un nuevo programa con ustedes. Y hoy yo creo que todos los comunicadores, digo yo creo porque no estoy convencido que todos, ojalá que todos, ¿verdad? Estamos alegres porque a partir de las 7 de la mañana ya nos estamos aplicando la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Ya hace 3 meses que comenzó a aplicarse esta vacuna, pero ustedes recuerdan que como la segunda dosis de esta vacuna es diferente a la primera, y no estaba produciéndose de manera suficiente en Rusia, nos hemos tenido que esperar cerca de 46,000 hondureños que nos aplicamos la Sputnik V en su primera dosis. Pues bien, estos 46,000 hondureños, incluidos los periodistas y comunicadores sociales de toda la geografía nacional, estamos alegres porque desde hoy se está aplicando ya el refuerzo o segunda dosis, digamos de segunda dosis. Segunda dosis. Segunda dosis. Refuerzo es si viniera una tercera dosis, ¿verdad? Sí. Y aquí tengo un experto que nos va a explicar más adelante, aunque el tema no es este. Solo digo que estamos felices, los comunicadores sociales, los periodistas, y estoy seguro que los 46,000 hondureños que nos aplicamos la Sputnik V, porque hoy es el día de la segunda dosis, hoy, mañana, pasado mañana. ¿Cómo no estar alegre? Porque vamos a tener ya esa segunda dosis. Claro que yo soy uno de los que estoy sumamente alegre, pero debo decir algo, estoy más alegre todavía porque voy a hacer un programa que yo sé no genera polémica, no genera controversia, y casi estoy seguro no motiva a la gente a enviar mensajes de manera masiva. Pero a mí me alegra porque agrado quiere agrado. Y Honduras debe ser un país agradecido con los países cooperantes y con organismos cooperantes del sistema de Naciones Unidas y de otros sistemas. Porque cuando hemos tenido dificultades, ahí están con nosotros. Y aún sin dificultades, ahí están pendientes de que nuestros niños se alimenten, pendientes de merienda escolar, pendientes de una gran cantidad de actividades donde Honduras como sociedad es vulnerable. Somos vulnerables con los niños, somos vulnerables con los adultos mayores, somos vulnerables con las mujeres embarazadas, somos vulnerables con las niñas, porque hay niñas con 11 y 12 años que ya están embarazadas, y tampoco quiero hoy hundir al país. Yo sé que el país ya atraviesa por situaciones difíciles, sumamente difíciles, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo ético, en lo moral, yo sé. Pero a mí no me agrada terminar de hundir a Honduras, no me agrada terminar de hablar mal de Honduras, ni me agrada rematar a Honduras para que se hunde con algún fin ulterior, porque no lo tengo. Por lo tanto, mi deseo solo es decir, cuando tenemos dificultades mayúsculas, sobre todo con fenómenos naturales que nos impactan negativamente, y aún sin ellos, con los problemas estructurales que tenemos, miren, ahí está la mano amiga de los cooperantes, ahí está la mano amiga de los países que aún y con nuestros pecados recurrentes están pendientes de nosotros. Ahí está Europa, ahí está Japón, ahí está Estados Unidos, ahí está Taiwán y muchos otros países que cooperan con nosotros. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque hoy es
el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. En diciembre de 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de agosto como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, en memoria del brutal atentado terrorista del 19 de agosto de 2003 contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad, que se cobró la vida de 22 personas, entre ellas el enviado de la ONU, Sergio Vieira de Melo. Este año la celebración tiene más relevancia porque cientos de trabajadores han tenido que poner en riesgo sus vidas para salvarlas de otros, y donde lamentablemente muchos de ellos, incluyendo médicos, enfermeras y personal voluntario, han sucumbido ante el virus, este virus que ha afectado tanto a la humanidad. La labor y desempeño de todos los trabajadores humanitarios y profesionales de la salud durante la pandemia han sido realmente titánicos, ya que han tenido la gran responsabilidad de atender y brindar asistencia médica y sanitaria en 54 países donde la COVID ha causado verdaderos estragos. Los trabajadores humanitarios a nivel mundial han pasado a ser verdaderos héroes ante la pandemia del COVID-19. Yo recuerdo cómo han venido voluntarios a Honduras cuando hemos tenido tragedias. La asistencia permanente que voluntarios del mundo hacen en nuestro país. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Muy bien. Es que yo necesito que me estén asintiendo para certificar que estoy en lo correcto. Con porque toda propiedad. Soy tan autocrítico que me gusta que me rebaten cuando no tengo las cosas claras o cuando digo inexactitudes. Para este 2020, la campaña para celebrar esta fecha debe cobrar más fuerza debido a los desafíos y nuevos retos ante una crisis sanitaria sin precedentes, que hasta ahora ha cobrado la vida de miles de personas. La situación se agrava más debido a las restricciones y el confinamiento como medida necesaria para combatir de alguna manera este terrible mal. Hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Hoy estamos celebrando a este montón de gentes en el mundo que arriesga sus vidas para ayudarle a otros cuando tienen necesidades. Y nosotros somos uno de los países que más hemos vivido de los sacrificios, de los riesgos, que más hemos recibido esa actitud solidaria de mucha gente y organizaciones humanitarias cuando hemos tenido dificultades. Así que me alegra tener el programa hoy, no va a ser polémico, no va a generar controversia. Seguramente alguna gente va a decir, mejor habiendo tantos temas de política, de la ANE, de esto, de lo otro, Renato se va con un tema que... Bueno, miren, quien no da gracias a quien le ayuda, no tiene amor. Y la gente que no tiene amor y que no es agradecida, es una gente con desajustes. Me perdonan, ¿verdad? Por si alguno se da por aludido. Pero la persona que no es agradecida, que no extiende la mano para dar gracias, que solo quiere y presiona por recibir y nunca da, que siempre está pendiente de lo que le dan, ni siquiera dice gracias, siempre está hablando mal del prójimo, aunque el prójimo le ayude. Esa persona necesita terapia, necesita conversión interna de todo tipo, y no digamos espiritual. Por eso hoy nos saltamos cualquier tema polémico del país de incidencia estructural para ser agradecidos porque hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Y para hablar de este tema tenemos aquí al presidente de la Junta Directiva de World Vision Honduras, de Visión Mundial Honduras, mi amigo el doctor Manuel Sierra. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Hace un mes que me dijo, Renato, aparte la fecha 19 de agosto, no me vaya a fallar, no sea desleal conmigo ni con los humanitarios de todo el mundo. Le dije, doctor, llueve, truene o relampaguee ese día, le voy a demostrar que los hondureños somos agradecidos. Muchas gracias a toda la audiencia, es un placer compartir este programa. Uno de los principales objetivos de mi alocución va a ser sembrar en nuestros hondureños lo que Renato enfatizaba. Uno, el sentido de gratitud, porque como vamos a ver más adelante, somos un país altamente vulnerable a múltiples problemas. Y en segundo lugar, el compromiso de que siempre podemos ayudar, o sea, no importa cuál sea nuestra situación económica, ese sentido de solidaridad
de empatía con los más necesitados jamás lo debemos de perder, y no importa cuál sea nuestra condición económica, siempre vamos a tener la oportunidad de poder ayudar al más necesitado. Muchas gracias, doctor Manuel Sierra, que es el presidente de la Junta Directiva de Visión Mundial Honduras. Andrés Celis es el representante de ACNUR en Honduras. Bienvenido, Andrés. Es un placer también tenerlo en este día aquí en Frente a Frente. Hola, Renato, muy buenos días para toda la teleaudiencia. Un día muy importante, sin duda, y deberíamos estar aquí muchas más organizaciones. Sí, así es. Es alrededor de lo que se trabaja en Honduras, hay una red humanitaria que incluye organismos internacionales, pero también incluye muchos sectores de la sociedad hondureña. Correcto, que es correcto. muy el elemento. La solidaridad viene no solamente de la comunidad internacional, tiene una dimensión especial en relación con los estados, organismos internacionales, pero hay un gran movimiento de organizaciones que en lo local, de voluntarios, el movimiento de la Cruz Roja, que están permanentemente siendo solidarios, respondiendo como uno frente a las necesidades de las personas. Me alegra tenerlo también, Andrés Celis, como representante de ACNUR en Honduras, que históricamente han tenido un papel muy importante en nuestro país. Muchas gracias. Tenemos a Alice Shackelford, que es la coordinadora residente de las Naciones Unidas en nuestro país. Alice, qué placer. Días. ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. Qué honor que esté de nuevo con nosotros aquí en el programa. Es siempre un placer. Un saludo a todas y todos. Gracias. Gracias, Alice. Gracias. Alice, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras. La ONU tiene instancias, brazos de asistencia por todo el mundo. Sí, y cada una de las agencias se especializan en su área y están de forma permanente apoyando a cada gobierno. Y gente como Alice Shackelford viene aquí por periodos de 3, 4 años y se enamoran del país y se meten de lleno a tratar de contribuir a solucionar los problemas sociales del país, sobre todo los problemas sociales del país. Sí. Así que, ¿cómo no agradecerle a toda la gente de Naciones Unidas que trabaja en Honduras? Alguien está diciendo por ahí, Renato, felicitando a la burocracia internacional. Hombre, quien no los ha visto trabajar a todos estos organismos es el que puede expresarse de esa manera. La verdad es que contribuyen. Tengo también a Jorge Galeano, que es el director nacional de Visión Mundial Honduras. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Renato, un gusto saludarte y gracias por la invitación a este hermoso programa que siempre tiene mucho para dar para nuestro país. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Y Joao Diniz es el líder regional de Visión Mundial Latinoamérica y el Caribe. Qué privilegio tenerlos a ustedes, pero también tener a Joao Diniz. Buenos días, Joao. Buenos días, Renato. Aquí envío mis saludos desde Costa Rica. Es un placer muy grande participar de este momento y te felicito, porque mira, abrir espacio para un tema tan importante, principalmente para nuestra región, es uno de los compromisos que esperamos ver en la media, en la imprensa, en los noticieros. Y te felicito por esta iniciativa, muy buena. Gracias por la oportunidad. Y voy a ser sincero, Joao, si es que hace un mes, digo yo, mes y medio, aquí el presidente de Visión Mundial Honduras me dijo, Renato, el 19 de agosto es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Y mira, Joao, tantos problemas que tiene Honduras, pero tantos problemas que tú tienes razón. Analizando ayer las temáticas que uno dice, a la gente le interesan, esta, le digo a mi productor, no, mira, le digo, sacrifiquemos todo esto porque agrado quiere agrado. Dar las gracias a la gente que ayuda, vale la pena. Y hoy me siento gozoso de haber elegido este tema. Así que yo dejo a Alice Shackelford de las Naciones Unidas para que nos dé un poquito más de contexto sobre la celebración de este día. Alice. Bueno, muchísimas gracias. Sí, agradecemos el espacio. Un saludo también a todos mis compañeros y compañeras. Primero de todo, yo pienso que el mensaje hoy es solidaridad, solidaridad, solidaridad. Y Honduras es un ejemplo de esto, porque lo vimos en el terrible año que tuvimos el año pasado en Honduras, no solo el COVID-19 con su impacto terrible, pero 2 tormentas tropicales en menos de 2 semanas. La primera respuesta estuvo la respuesta de los hondureños, de las hondureñas, que apoyaron lo más
más y más impactado. Entonces, y la solidaridad es crítica en este momento. Y inicio con esto porque estamos en un momento extremadamente desafiante. Ustedes saben que en la región la situación de Haití, por ejemplo, nos llama otra vez la atención. Pero la realidad y la importancia de este día es crítico para Honduras. Primero, porque Honduras tiene muchas trabajadoras humanitarias y trabajadores humanitarios. Y hoy, en la conmemoración que vamos a hacer esta mañana, vamos a reconocer los colegas y las colegas que se han perdido, que han muerto, que han fallecido en este año. Es algo muy triste, que verdaderamente tenemos que reconocer y reconocer el trabajo, el desempeño como de muchísimas otras personas alrededor del mundo. Entonces, la realidad es que esto hay mucho impactado y hay muchos trabajadores, trabajadoras humanitarios en Honduras que trabajan regularmente desde la crisis de la sequía, desde la crisis de la influenza, de toda esto siempre lleva un impacto humanitario. Entonces, la importancia de reconocer esto en Honduras y la importancia de reconocer que la red humanitaria es verdaderamente algo importante que se tiene que visibilizar y fortalecer. La red humanitaria es coordinada de las Naciones Unidas, la COPECO, tiene más de 50 organizaciones nacionales e internacionales, como Andrés estaba mencionando. Esto es algo importantísimo. El trabajo que hace esta red humanitaria es algo increíble. 2.2 millones de agua entregada post esta ayuda, 700.000 personas beneficiadas, 140.000 raciones de comida caliente. Esto es el esfuerzo que se está haciendo y mucho más que no se puede resumir en este momento. ¿Okay? Y segundo importante, la importancia de este día hoy es porque hoy, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, estamos mirando el impacto de la crisis climática. ¿Y quién más de Honduras sabe qué significa esto? Uno de los países más afectados en el mundo para el cambio climático. Lo vimos el año pasado con esta Iota, en menos de 2 semanas, tormenta tropical. Sabemos que este año ya la temporada está lista y nos estamos preparando, pero nunca uno está preparado en realidad, porque la emergencia, estos impactos meteorológicos son increíbles. El cambio climático es una realidad que tenemos que todos y todas trabajar. Y la importancia de este día es porque con esta campaña nos vamos a conectar con la conferencia de la parte de las Naciones Unidas al final del año sobre el cambio climático, para decir que el cambio climático está creando más y más necesidades humanitarias. Y por esto, países como Honduras necesitan más ayuda y más apoyo para enfrentar el impacto humanitario también de la crisis climática. Y en este sentido, la semana pasada, junto a todos los compañeros y las compañeras de la red humanitaria, junto al gobierno de Honduras, liderando esto, lanzamos el plan de respuesta humanitaria. Histórico reconocimiento que Honduras es un país que tiene una temática humanitaria importante y que tiene que ser incluida en el plan de respuesta global humanitario. Y este año lo hemos logrado. Honduras ha lanzado la semana pasada un plan de respuesta humanitaria para el 2021 y el 2022 per un total de $220 millones, de los cuales ya tenemos el 22% financiado en menos de una semana. Imaginarse cuánto, y es importante entonces reconocer que Honduras no está sola. Honduras se ha acompañado de la comunidad internacional, lo estuvo acompañada el año pasado con el COVID, pero también post esta Iota. El llamamiento internacional del año pasado es el único llamamiento internacional en el mundo que se financió más del 50%. Honduras no está sola. Honduras necesita apoyo y lo está recibiendo y necesita más apoyo también para enfrentar. Y termino diciendo verdaderamente que el trabajo conjunto con organizaciones como Visión Mundial, Save the Children, CARE, Oxfam y todas las organizaciones nacionales, porque nuestro enfoque es siempre de fortalecer las organizaciones nacionales, y con la COPECO, porque allá también la COPECO lleva un papel importantísimo y siempre estamos trabajando con ellos a nivel nacional, local, departamental, municipal y verdaderamente a nivel de aldea. Entonces, un placer de estar aquí, un placer poder fortalecer estos mensajes de la importancia del impacto de la crisis climática y cómo cada uno y cada una de ustedes que nos están escuchando hoy pueden ayudar a contribuir a través de la campaña #TheHumanRace para contribuir con su ejercicio diario a enviar a los líderes mundiales el mensaje
que la acción climática no puede dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, representante residente de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, por esta introducción hoy que es el Día de la Asistencia Humanitaria. Lo ha resumido muy bien, Alice. Solo les quiero decir algo. El gobierno convoca a los medios de prensa en cuestión de 1 minuto a una cadena de televisión y radio. Entonces, vamos a ir a esa cadena de televisión y radio que creo dura sus 5 minutos y luego vamos a volver con todos ustedes, porque hoy estamos celebrando el Día de la Asistencia Humanitaria. Bien lo ha dicho Alice Shackelford. El mundo está con nosotros y nos lo ha demostrado el mundo. Ahora solo falta un compromiso mayor de nosotros con nuestra patria para ir superando esos problemas sociales y de todo tipo que nos abaten. Vamos a la pausa y enseguida seguimos con nuestros panelistas. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, por cortesía de Banco de Occidente. Noticias, si está pasando, está en tunota.com. Estados Unidos podría quedarse más tiempo en Afganistán para evacuar a sus ciudadanos. Conoce los 5 países donde ser mujer es más difícil de lo que te imaginas. ONU evacuará a su personal de Afganistán por cuestión de seguridad. Amor verdadero. Joven se comprometió con mujer que es 37 años mayor que él y la confunden con su abuela. Refuerzo de vacuna anti-COVID fue aprobado en Estados Unidos ante la disminución de la eficacia con nuevas variantes. Endemoniado, niño juega Free Fire, dormido, y preocupa a sus padres. Y mire el mensaje del Papa Francisco: vacunarse contra el COVID es un acto de amor, según el Papa. Estas y otras noticias están disponibles para que usted pueda ampliarlas y por cortesía de Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario, cajero ATM Banet, Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Planteado el tema del día en nuestras redes sociales para que comience a participar con nosotros. Honduras tiene que estar inmensamente agradecida con la comunidad y cooperantes internacionales porque en nuestras peores dificultades nunca nos han dado la espalda. @Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. Sus participaciones serán leídas a lo largo del programa. Y fíjate que para simplificar este título del programa, deberíamos poner, porque ahí incluimos a cooperantes y todo mundo, trabajadores humanitarios. Honduras está inmensamente agradecida con los trabajadores humanitarios, de organismos cooperantes, de países amigos de Honduras, en este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, en que el representante de ACNUR en Honduras, Andrés Celis, quiere hacer un tributo a los trabajadores humanitarios. Pero solo permíteme, Andrés, antes de que tú intervengas, les quiero decir algo. Este es el tipo de decisiones que nos ha faltado en la pandemia. Hace algunos minutos escuché el contenido de la cadena. Este es el tipo de decisiones que concitan unidad, creativas, que estimulan a la gente a vacunarse. Es decir, hasta el mundo desarrollado, que hacía el gobernador o el alcalde de Nueva York, hasta le ofrecía puritos de marihuana a la gente para que se fuera a vacunar en medio de la pandemia, cuando la gente era resistente a la vacuna. Les ofrecían comida. ¿Qué no hacían en Estados Unidos para que la gente se fuera a vacunar? Por eso me alegra esta decisión gubernamental o del grupo multisectorial, quien la haya propuesto, quien la haya sugerido. Y la empresa privada. La empresa privada. Me agrada ver a muchos sectores, conjuntamente con el gobierno, comprometiéndose para estimular que la gente se vacune, que no le tenga miedo a la vacuna, decir, les vamos a hacer descuento en hoteles, en pasajes aéreos, en restaurantes, en las entradas al estadio para el partido Honduras-Estados Unidos. Ese es el tipo de decisiones creativas que concitan a la unidad que hemos estado reclamando del gobierno en esta pandemia. A mí me agrada decir entonces, felicidades gobierno,
Felicidades, tarde la decisión, pero felicidades, muy buena. Y gracias al sector privado también, que se ha comprometido por el bien común. ¿Qué es el bien común en este caso? Que nos vacunemos todos, aún los antivacunas, que se sensibilicen, de participar, ganar menos, ofrecer descuentos y contribuir con una causa bella como es que todo el mundo se vacune en el país. Así que repito la felicitación. Yo soy capaz, por temor a Dios, de hacer la crítica cuando creo que vale la pena, pero también de agradecer y dar gracias cuando se toman buenas decisiones, que sobre todo, Manuel, que sobre todo, porque es lo que más necesitamos, concitan la unidad del país, que la requerimos con urgencia, ¿eh? Así es, y solo tengo una observación respecto a lo que dijo un dirigente de fútbol. O sea, yo no aceptaría que una persona que no tiene el esquema de vacunación completa asista al partido entre Honduras y Estados Unidos. O sea, es una persona que va a ir a gritar, celebrar, o sea, que son de alto riesgo para eliminar, etcétera. Entonces yo animo más bien como una estrategia de solidaridad de que la FENAFUT anuncie que solamente personas vacunadas van a ser admitidas al Estadio Nacional. Excito a la Iglesia, a los líderes de la Iglesia Católica Evangélica, solamente personas vacunadas se van a permitir dentro de los espacios eclesiásticos, porque esa es una manera de solidarizarse con la respuesta nacional y sobre todo que el principal factor de riesgo son las dos cosas. Una, la aglomeración, el no respetar el distanciamiento físico y el segundo, el no usar adecuadamente una mascarilla. Ahora, pero ese es el espíritu de esta decisión, que quienes presenten el carnet con la vacunación completa, es decir, con las 2 dosis, claro, van a tener acceso a estos descuentos. Pero en la FENAFUT dijeron que iban a poner centros de vacunación a la entrada del estadio, o sea, no, desde el punto de vista epidemiológico, no, porque aun cuando usted se ponga la vacuna, entre al estadio, o sea, solo está completamente vacunado, si tiene la Janssen de una sola dosis o si tiene las 2 dosis completas. Y tiene una respuesta adecuada inmune por lo menos 2 semanas después de que usted ha completado su esquema de vacunación. Entonces, ante esa realidad, debemos de cuidarnos los unos a los otros, evitar las aglomeraciones, usar mascarilla y acudir a los centros de vacunación lo más pronto posible. Bueno, buena sugerencia. Y en relación a Sputnik, es una buena noticia porque era un tema pendiente, o sea, la llamada a todos los hondureños para que se pongan la segunda dosis. Sin embargo, conociendo la realidad de mi país, yo diría que aproximadamente por lo menos 1/3 de los que recibieron la primera dosis de Sputnik ya cruzaron vacuna con Pfizer o con Moderna. Según las recomendaciones, si usted ya tuvo una dosis de Sputnik y además se puso una dosis de Pfizer o Moderna, no necesita una segunda dosis de Sputnik, o sea, ya está cubierto. Entonces, es un llamado a la población para que seamos íntegros a la hora de presentarnos a los centros de vacunación, porque el problema es que los sistemas de información que maneja el Estado no son en tiempo real, de tal manera que usted en cualquier lado del país presente su carnet, su número de identidad e inmediatamente lo identifican. Entonces el sistema reposa mucho en la veracidad y en la integridad de cada persona que se presenta. Escucharon, ¿verdad? Comprendieron lo que dice Manuel Sierra. Quienes se pusieron la primera dosis de Sputnik B y luego combinaron con la Pfizer o con Moderna, ya están cubiertos. La segunda dosis ya están cubiertos. No tienen por qué ponerse el segundo componente de la Sputnik B. Por favor, atiendan a la gente que sabe. Manuel es epidemiólogo egresado de Harvard, egresado de nuestra autónoma, pero también egresado de Harvard. Es un hombre con mucha ciencia en el cerebro. Así que la gente también de la federación, atiendan la sugerencia de él. Atiendan la sugerencia de él, el hecho de que se apliquen la segunda dosis o la primera dosis antes de entrar al estadio, no significa nada. Eso no significa nada. Yo creo que hay que sacrificar hasta la recaudación de esos partidos de la selección, que uno tiene garantizado el estadio lleno. Si se tiene que sacrificar un poco la recaudación, hay que sacrificarla por el bien de todos. Atiendan a los expertos, pero no quita que la decisión de estimular a la gente con descuentos para que se vacune es correcta, correcta.
Porque mire, detrás de todo eso, las estadísticas, o sea, yo continuamente hasta ayer las estaba metiendo en mi base de datos, o sea, mi corazón casi sangra y llora cuando miro 50 muertos, 60 muertos, 30, o sea, no bajamos en las últimas 2 semanas. Luego con mis colegas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, o sea, los hospitales están ya casi saturados, o sea, se está atendiendo muchas personas en estadio 2A en adelante, 2A, 2B, en centros de triaje que no deberían de estar ahí, o sea, pero por el problema de los cupos, se nos están muriendo en los centros de triaje. Ayer miré uno que llegó en el taxi y ya se declaró muerto en el taxi, o sea, es terrible, o sea, entonces frente a eso, tengamos paciencia, vacunémonos y guardemos las medidas de bioseguridad. El tema que está abordando Manuel es sumamente importante, pero también aclaro al jefe regional de Visión Mundial para Latinoamérica, Joao. Correcto, Joao Diniz, que si estamos robando tiempo al tema central de hoy es porque Manuel está hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero siempre es importante lo que está hablando Manuel como epidemiólogo y de los epidemiólogos importantes en Honduras. Retomemos el tema central, el tributo que el representante de ACNUR en Honduras, Andrés Celis, quiere hacer en este momento a los trabajadores humanitarios del mundo y especialmente a los que están aquí en el país. Andrés. Bueno, yo retomo. ¿Cómo? ¿Cómo, Alice? A los y las trabajadoras. Los trabajadores y las trabajadoras. A los, a las y a les trabajadores. Sí, a todos. Excelente. Alice, y el lenguaje inclusivo. Muy buena clarificación, Alice. No, primero, recordar que el Día de la Asistencia Humanitaria tiene como elemento esencial rendir ese tributo y que no nos podemos distraer en ello. Y que en la discusión de la humanidad, de lo humanitario, estamos hablando de humanidad, no estamos hablando de nacionalidad. Así es, así es. Los estados se unen para responder a un problema que afecta a la humanidad. Así es. El fin último es el ser humano, no es un instrumento. Y por eso es que hablamos de solidaridad. Porque la solidaridad, por definición, es actuar como uno solo. Es actuar como uno solo frente a algo que no da espera. Y lo que no da espera es aliviar el sufrimiento, generar una respuesta, proteger. Y lo que es inaceptable en esa realidad es que quien cumple la labor humanitaria sea agredido. Sí. Veíamos a comienzos del año, a mediados del año, en la zona de Etiopía, en el Tigray, 3 trabajadores de MSF asesinados. El año anterior, en esa misma zona, a final del año, trabajadores del Consejo Danés de Refugiados, del Comité Internacional de Rescate. A comienzos del año MSF en algún momento tuvo que interrumpir también y decir que interrumpía misión médica en Salvador por una situación compleja. Más de 3.000 trabajadores humanitarios han perdido su vida. Y en esa pérdida de la vida, en esa realidad lo que tenemos que decir es no es aceptable que esto ocurra. Y por eso, quienes han dejado todo atrás para proteger a otras personas, dejando los intereses, incluso sus familias, su país, para trabajar en favor de otros, merecen ese respeto y ese reconocimiento. Claro. Certifique esas palabras. Así es. Yo me sumo a esas palabras del representante de ACNUR en Honduras y es el momento para escuchar a Joao Diniz, el jefe regional de Visión Mundial para América Latina, hoy que celebramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Joao, adelante, en Costa Rica. Gracias Renato. Yo estaba aquí escuchando todo el proceso, el diálogo, incluso sobre el tema de la vacuna y también cuando se habló del Afganistán. Para mí son 2 situaciones que ejemplifican por qué es necesaria la ayuda humanitaria. Hoy la vacuna está llegando a los países por un consorcio que ha sido construido justamente en lo que Andrés dice, por el tema de la preocupación con la humanidad y que asegurar que todos los países, independiente de su condición económica, tienen acceso a las vacunas, porque solo así vamos a lograr controlar esta pandemia. El otro tema que se mencionó ahí fue justamente el tema del Afganistán, que todos están mirando ahí en el mundo, y como Andrés dijo, el trabajador humanitario que está ahí vive este riesgo. Ayer estaba escuchando, la directora, es una mujer, la directora de World Vision en Afganistán, en una entrevista, y la decisión de que World Vision va a seguir en Afganistán por la necesidad.
la necesidad que hay. Tenemos 300 colaboradores, trabajadores humanitarios allá, y aún con toda esa situación, la decisión es seguir por justamente la gran necesidad que tiene, principalmente, Renato, en nuestro caso, es la preocupación con la niñez. Cuando pensamos, ¿por qué es necesario tener la ayuda humanitaria? Porque hay vulnerabilidad, hay necesidad que son generadas por situaciones económicas, por problemas climáticos, como dijo muy bien Alice, por temas de conflictos, y ahí se requiere actuarmos como una humanidad, como un solo pueblo en el mundo. Y dentro de eso, el especial enfoque para nosotros de World Vision es la situación de la niñez. Hoy por la mañana yo estaba mirando justamente los noticieros y tocó el corazón de ver una familia entregando un niño en el aeropuerto de Kabul para un soldado, para que pueda por lo menos sobrevivir. Imagínate, separar la madre del niño por una situación como esta. Y esto estamos hablando de Afganistán, pero también estamos manejando ahora situación en Haití, por el terremoto que hubo este sábado. Más entonces, la tormenta. El tema, exactamente, el tema de la ayuda humanitaria es fundamental. Y es bueno porque, así, me gustó mucho, Renato, al inicio cuando usted habló, y Manuel completó, de que no es un tema de una ayuda internacional a llegar al país. Es un esfuerzo colectivo, es la solidaridad que menciona Liz, donde los gobiernos, la defensa civil, las organizaciones que están ahí, la iglesia es clave. La Iglesia Católica, Evangélica, las otras religiones son claves, las comunidades, las empresas. Entonces, celebrar el Día de la Ayuda Humanitaria es celebrar la humanidad y de que juntos queremos superar los desafíos que como humanidad enfrentamos, principalmente en países tan necesitados como ustedes están diciendo, que es el caso de Honduras y Centroamérica. Ese es puntito clave. Honduras es uno de los países que este día tiene que tenerlo presente y resaltarlo, magnificarlo, ponerlo en la dimensión correcta, porque somos un país con todas las vulnerabilidades que tiene, que más requiere de esa asistencia humanitaria y que se ha demostrado por décadas. No ha intervenido Jorge Galeano. Jorge. Sí, Renato, muchas gracias. Mira, yo también quiero sumarme a lo expresado. Yo creo que esto requiere de una acción colectiva de todas las organizaciones que trabajamos. Yo quiero decirte que el mejor ejemplo lo tenemos hace poco con ETA y OTA y también con el COVID. Nos ha dado la oportunidad de integrarnos. Hemos visto la integración de todas las instituciones, el sistema de Naciones Unidas, las comunidades, como decía Joao, las iglesias. Mira, yo fui testigo ahorita que estuvimos en la costa norte, sufrimos de los dos huracanes, cómo abrieron las puertas iglesias y dijeron, aquí vengan, porque no habían albergues suficientes. Gente de la comunidad dando de su comida que no tenía, compartiéndola con el hermano, dándole la ropa, porque hubo gente que ni sacó nada de su casa, no le dio tiempo. Entonces, esa solidaridad de un pueblo y también de los pueblos hermanos que nos unimos, ¿verdad? Y esa parte para mí es bien importante, la unión. Tú ya lo decías, Renato, cuando hablabas del ejemplo anterior de las vacunas. Creo que solo así vamos a poder librar los problemas, porque la escala de estos problemas es demasiado grande y las vulnerabilidades que tenemos como país también son demasiado grandes. Entonces, hoy por hoy, nosotros no nos podemos preguntar, Joao, si vamos a sufrir los embates del cambio climático. Eso es un hecho. O sea, es un hecho de que nosotros, donde estamos ubicados geográficamente, pero el mundo entero ya está sufriendo hoy por hoy todas las consecuencias del cambio climático. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es cómo vamos a reaccionar cuando nos suceda, porque eso es un tema de cuándo, no si va a llegar. Eso va a llegar, va a seguir llegando. Entonces, creo que aquí hay un mensaje importante también en el tema de estar preparados, de crear las capacidades en las personas, porque esto es muy importante. No solo se trata de la infraestructura, de reconstruir escuelas, se trata de las personas, de los seres humanos, de las capacidades que necesitamos para poder enfrentar. Y nosotros aquí traemos un tema de resiliencia, porque la resiliencia es una capacidad humana que le permite a una persona sobreponerse ante una situación difícil. Entonces, ¿cómo las personas tienen la capacidad de pasar por momentos duros de su vida, de pérdida, de luto, de dolor, pero salir del otro lado más bien fortalecidas y no deprimidas?
Entonces debemos invertir mucho en capacidades, en generar las capacidades de las personas, en integrarnos las instituciones, organizaciones de sociedad civil, en precisamente apoyar a las personas más vulnerables. Un último dato, Joao. Las personas que más sufren son los más vulnerables, los más pobres. Son las personas que se ven obligadas a construir sus viviendas en zonas de derrumbe o en zonas donde pasan los caudales de los ríos. Son las personas que no, o sea, las personas más pobres terminan siendo los más vulnerables, y así también los países más pobres. Mira que gran parte de los desastres naturales, el mayor impacto que tienen es precisamente en los países donde estamos en una situación, o como se le llama, de renta baja o países pobres. Entonces el impacto en nosotros es enorme, y es importante, vuelvo a repetir, una acción colectiva, la solidaridad de los pueblos, y también la generación de las capacidades en las personas, invertir en las personas. Gracias, Joao. Voy a tener un capítulo aparte de esos trabajadores humanitarios en los campos de refugiados por todo el mundo. Vale la pena hoy reconocer. Yo me emociono cuando miro a esos trabajadores humanitarios atendiendo a gente que está refugiada por conflictos políticos, tribales, por esas guerras que se dan en el mundo. Y aquí el mejor maneja el tema es Andrés Celis. Y un capítulo aparte también para el cambio climático. Vamos a tener a Liz Shackelford, la representante residente de Naciones Unidas, aportando más detalles sobre la asistencia humanitaria en este campo. Manuel, y yo quiero hoy tener como símbolo de los trabajadores humanitarios, no solo en Honduras, sino que en todo el mundo, lo que ya anticipaba Joao Diniz, el jefe regional de Visión Mundial para Latinoamérica. Los 300 trabajadores de Visión Mundial en Afganistán, pese a la situación de ese país, se han quedado trabajando en Kabul y en toda la geografía de Afganistán. Es como el ejemplo de los riesgos, del corazón enorme que tienen los trabajadores humanitarios en momentos difíciles en los países, ¿ve? Exactamente, usted lo ha definido, es decir, de todas las organizaciones que trabajamos en ayuda humanitaria, uno de los elementos distintivos que se busca, digamos, en un personal que va a laborar en ese tipo es el compromiso, el llamado, el pagar el precio, o sea, porque no es fácil, o sea, estar en situaciones, por ejemplo, en estos momentos como en Haití, digamos, para mencionar un ejemplo en América Latina, o sea, donde el epicentro fue en la parte sur de la isla, que resulta ser una de las más pobres dentro de la pobreza de Haití, de las de más difícil de acceso porque las carreteras son muy malas, encima de eso con una tormenta, lo cual lo hace mucho más difícil, o sea, casi un tercio de la infraestructura en esa zona sur del país decayó. Entonces el ir a trabajar como voluntario en ese medio es algo que necesita compromiso, llamado, sentido de solidaridad, de empatía con los pobres. Afganistán, o sea, en estos momentos en un periodo de transición, digamos, sobre todo con una fuerte influencia de un grupo extremista musulmán, con mucha agresión contra la mujer, por ejemplo, y muchas limitaciones, y además contaminado seriamente con el narcotráfico por opio, o sea, toda una serie de factores que están ahí. El trabajar en esa zona, como ACNUR lo está haciendo en estos momentos también, Visión Mundial lo está haciendo, Cruz Roja, otras instituciones hermanas, exige un alto precio, un compromiso y sobre todo vivir en situaciones sumamente limitadas, pero además peligrosas. Y voy a profundizar sobre lo que estos trabajadores humanitarios aglutinados en diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales hacen en nuestro país. Porque si cada país hoy está reconociendo lo que hacen los trabajadores humanitarios del mundo en sus respectivos países, estaremos haciendo el mejor reconocimiento a los trabajadores humanitarios del mundo. Así que hoy démosle una parte a resaltar lo que toda esta gente hace en Honduras, un país vulnerable con los niños, vulnerable con los adultos mayores,
uno de los países más vulnerables hacia el cambio climático, Honduras. Así es, del mundo. El esfuerzo que se ha hecho, más vulnerables del mundo, correcto. Y lo que tenemos que hacer nosotros como hondureños, y lo que estoy seguro miles de trabajadores humanitarios, por ser los más vulnerables, harán en el transcurso de los años. Así que permítannos una pausa comercial y enseguida profundizar sobre esta temática hoy que celebramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Damos lectura a algunos de sus mensajes en nuestras redes sociales. Jorge Carías comenta: y serán los únicos que podrán apoyarnos ante la profunda calamidad política, económica y social en que nos han sumido los malos gobernantes con nuestra apatía. Henry Smith, gracias por el buen trabajo que hacen. Y consulta: ¿la migración que Honduras ha enfrentado en los últimos 8 años se debe a la crisis humanitaria que vive? Comenta Gumer: gracias a Dios por los cooperantes amigos de Honduras. Gracias a Estados Unidos porque siempre ha estado con Honduras en tiempos difíciles. A nosotros nos toca ser responsables y acudir a vacunarnos. Raúl Trejo: todos los países del mundo dan y reciben ayuda humanitaria. Lo importante es no politizar esas ayudas y ver que lleguen a los más necesitados, con distribución equitativa sin poner la política de por medio. Luis Ramos: no les corresponde. Gracias, comunidad internacional. Sí, pero con todo el dinero que se han robado y siguen robando durante esta pandemia, no habría necesidad. Agradecemos todos sus mensajes. Continúe participando. Gabriela, si tenemos un montón de mensajes. Claro. Es que Gabrielita no me estimula, no me da ánimo. ¡Qué hombre! Tienes que también tener ese ánimo, esa alegría. Sí, tenemos, porque uno como conoce a su pueblo, dice: a la gente solo le interesa esos temas políticos, ese debate, si el fulano es mejor que el otro, si el partido este es el que va a ganar. No, hombre, pero así es el hondureño, miren. Somos un pueblo generoso. Generoso, que reconoce y que da gracias. Sí, y que da también, y que da. Pero para eso necesito que me retroalimente Gabrielita Andino y que se meta en la misma onda de alegría hoy que estamos celebrando el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. A propósito, está en comunicación con Frente a Frente el secretario de Educación del gobierno hondureño, Arnaldo Hueso, que ya me había enviado un mensaje que felicita a todas las organizaciones de ayuda humanitaria que a su vez tienen enfoques claros de desarrollo y derechos humanos en sus líneas de acción como Visión Mundial, CARE y muchas otras más. Son un soporte clave para el desarrollo. Su trabajo muchas veces es invisible, pero siempre efectivo. Conozco el trabajo de estas organizaciones, de las cuales formé parte como director de CARE y presidente de FOPRIDE. Sí. Qué alegría que Frente a Frente tiene este espacio para resaltar su trabajo. Ministro de Educación Arnaldo Hueso, le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Renato. Muchas gracias por este espacio. Saludos al doctor, al representante de ACNUR, a Jorge, a Liz, a todos los presentes. Qué bueno que abres este espacio porque, como lo mencioné en mi mensaje, el trabajo de estas organizaciones muchas veces es invisibilizado. Pero hablamos de ayuda humanitaria en este momento y se reconoce el trabajo extraordinario que todas estas organizaciones realizan día a día. Pero como lo mencioné en mi mensaje, no solamente es eso, que es que estas organizaciones tienen años de estar en Honduras y no solamente se activan cuando ocurre una emergencia, es que tienen enfoques claros de desarrollo, que a lo largo de los años han venido generando un soporte importante para Honduras en esas comunidades más postergadas. Por ejemplo, el Corredor Seco de Honduras, donde estas organizaciones han sido aliados estratégicos importantes para el gobierno para impulsar el desarrollo. Así que, Renato, felicito a estas organizaciones, sigan adelante, conozco perfectamente de su labor y no solamente, como digo, en ayuda humanitaria, sino que en enfoques claros de desarrollo y de derechos humanos que son el complemento para impulsar la transformación en estas comunidades tan pobres y postergadas de Honduras. Así que Dios les bendiga, por favor sigan adelante y no puedo dejar de mencionar, también son aliados importantes para la Secretaría de Educación y en estos momentos de pandemia y de crisis que hemos vivido tampoco nos han dejado de la mano y uno de los factores fundamentales en estas acciones es Visión Mundial.
quien ha trabajado con nosotros, al igual que Plan Internacional, que CRS y otros actores, en estas estrategias de atención no presencial a los educandos, pero en el retorno seguro a clases, que es importantísimo en estos momentos. Felicidades de nuevo y muchas gracias. Ministro, qué bien que lo dice, porque aparte de que lo está escuchando Manuel Sierra, que es el presidente de la Junta Directiva de Visión Mundial Honduras, Jorge Galeano, que es el director nacional, lo está escuchando el jefe regional para América Latina de Visión Mundial. Es decir, nuestro agradecimiento a Visión Mundial por todo lo que históricamente ha hecho en Honduras, y hoy se lo reconocemos. Gracias, ministro de Educación. Andrés Celis quiere en este momento resaltar lo que los trabajadores humanitarios han hecho en la pandemia. Andrés. Lo que quería resaltar es lo difícil que significa poder responder frente a realidades como estas. Cuando se presenta el cierre de fronteras, el cierre de tantos escenarios a nivel mundial, tenía que darse una respuesta cuando ni siquiera había en el país elementos de bioseguridad, cuando se requería dar una respuesta frente a tantas comunidades y luego agravada con la situación de las tormentas tropicales. Eso implicó, por ejemplo, para Naciones Unidas habilitar a través del Programa Mundial de Alimentos mecanismos de abastecimiento regional, restablecer y construir nuevas cadenas de abastecimiento, identificando en qué parte del mundo se estaban produciendo determinados insumos que eran requeridos en otros lugares del planeta. Entonces, poner en movimiento esto a finales del año pasado significó un trabajo de múltiples actores, no solamente los que están proveyendo la asistencia en ese momento, sino de la cadena global de abastecimientos. La cadena para poder traer trabajadores humanitarios cuando no habían vuelos. La posibilidad de identificar cuáles eran las rutas marítimas que podían habilitarse para traer, en el caso del ACNUR, por ejemplo, unas unidades de refugio familiar que fueron usados en Eta y Iota en lugares como el Parque Acuático en San Pedro Sula. Eso implicó traer desde Polonia a través de rutas impensables la asistencia. Para poder entregarle a las personas lo que en ese momento necesitaban, tuvo que ponerse en movimiento en el mundo un conjunto de acciones de todos los organismos humanitarios, mientras se generaban las capacidades de producción de algunos de esos elementos a nivel local. Esa es la magnitud del desafío. Qué bien que lo dices, Andrés, porque ustedes no trabajan para que los miren, o sea, no se publicitan con todo lo que hacen. Qué bien que hoy que celebramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, nos digas todo lo que ustedes y muchos trabajadores humanitarios en el mundo hicieron para traer esas unidades a Honduras cuando más lo necesitábamos en esas tormentas, ¿ves? Y un elemento de la complejidad del desafío lo citaba Alice. Lo que estamos enfrentando es un conjunto de conflictos a nivel global que no han sido resueltos. El COVID, como lo señalaba hace un minuto, complicó la respuesta, pero estamos enfrentando el desafío global de cómo abordar el calentamiento, que como lo señalaba Jorge Galeano hace unos minutos, sí o sí hay que dar una respuesta. Esos tres desafíos conjuntos son complejísimos. Pongo tan solo un ejemplo. Ahora en Haití aparecía que en aquellas zonas en donde se requería dar una respuesta, tuvieron que darse treguas entre bandas enemigas que no dejaban pasar la asistencia humanitaria. Eso complejiza, son escenarios de emergencias complejas para las cuales no teníamos la capacidad, las condiciones para dar esa respuesta. Y ese reto lo enfrentamos al día 2 de ETA, al día 2 de Iota en el caso de San Pedro Sula. Cómo reconocer, cómo trabajar en un escenario tan complejo, pero al mismo tiempo, cómo al día siguiente autoridades locales, COPECO, organismos internacionales, ONGs internacionales, agencias del sistema de Naciones Unidas estaban allí. Y también, y retomo lo que señalaba Jorge, la comunidad. Estuve ayer en Chamelecón y lo que veía es cómo la comunidad de Chamelecón se unió para atender a sus vecinos, limpiar de escombros junto con la autoridad local la zona, y eso fortalece la estructura comunitaria. La respuesta en el momento de emergencia fortalece eso. Lo que tenemos que pensar es, no necesitamos el momento de la emergencia para estar unidos. No necesitamos el momento de la emergencia y de la necesidad humanitaria para decir que podemos trabajar juntos, fortaleciendo nuestras capacidades para atender a la población. Y hay veces que muchos queremos las cosas
la asistencia humanitaria rápido, pero lo que pasa es que Honduras no es el único país del mundo vulnerable. Problemas como Honduras los tienen duplicados y triplicados otras naciones, y uno cree que uno es el país que más debe tener la atención de la comunidad internacional, y no necesariamente. Pobres hay en todo el mundo, y más pobres que los pobres de Honduras hay en todo el mundo, donde los trabajadores humanitarios tienen que hacerse presentes. Entonces, por eso las cosas no llegan así con la rapidez que uno lo quisiera para Honduras. He visto que los dos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas en cada intervención me resaltan el calentamiento global. Y el cambio climático. En este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, yo quiero asociar el trabajo o la labor de los trabajadores humanitarios con el recalentamiento, y luego voy a volver con el jefe para América Latina de Visión Mundial y la importante labor que realizan en América Latina y aquí específicamente en nuestro país. Así que con el tema del calentamiento y su asociación con los trabajadores humanitarios del mundo, volvemos a escuchar a la representante residente en Honduras de la ONU, Alicia Shackelford. Gracias, sí, exactamente. Como estamos viendo, bueno, miramos a Haití, 2.000 personas muertas, una cantidad de afectaciones, es algo terrible, solo hace 4 días se están todavía contando los muertos, y esto es parte de la crisis climática, ¿no? Entonces, miramos a Honduras, como hemos mencionado, no tenemos que salir tampoco de Honduras. Miramos el tema que se ha tenido alrededor de las sequías en el corredor seco, el tema bueno, naturalmente de Eta y Iota, el impacto que también en alguna parte del país solo una lluvia, y esto es el miedo que tenemos ahora para esta temporada, que solo una lluvia puede prácticamente subir los bordes de los ríos y ya crear un'altra inundación. Y esto no tenemos que tampoco esperar para una tormenta tropical o un huracán. Esta es la realidad de la cual estamos viviendo. Tenemos entonces que pensar también a diferentes maneras, también de reconstruir, de rehabilitar, siempre tomando en consideración la crisis climática. Entonces, construir en manera inteligente, siempre basándose sobre la resiliencia, la adaptación al cambio climático, y encontrar manera para intentar de frenar también y contrarrestar. ¿Y esto qué significa también para un país como Honduras? Significa que tenemos que verdaderamente ver la conexión entre el impacto humanitario y el impacto del desarrollo, altamente conectado, exactamente como estaba diciendo Jorge. Mucho de los impactos más fuertes de Eta y Iota en comunidades que ya estaban en pobreza extrema en muchos casos, comunidades donde hay niñas a 12 años embarazadas, que sabemos es un tema muy crítico en el país. También tuvimos casos de violencia basada en género, que es una atención que tenemos siempre que tener en nuestro enfoque. Entonces, esta conexión entre el humanitario y el desarrollo hace que la resiliencia del hondureño y las hondureñas siempre se baja siempre más y más, porque más hay el impacto de la crisis climática, más el impacto también de la violencia, que no podemos tampoco no mencionar, el tema también del desplazamiento interno, más esto impacta la capacidad de resiliencia de las comunidades, de las mujeres, de las niñas, de los hombres, de los niños de Honduras, en poder recuperarse, reconstruir y reactivarse. Y las dificultades son enormes, y por esto también el país tiene impacto muy fuerte, una pobreza extrema, más del 50% en el país. Eso no es algo que no podemos no conectar también con este elemento, con el elemento de la violencia, con el elemento de la crisis climática y del Estado de Derecho. Entonces, allá eso nos ayuda también este día a entender que todo es conectado, ¿no? Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible siempre nos habla de esto, de la multidimensionalidad de todos los temas, ¿no? Y aprovecho también para decir la importancia que la respuesta humanitaria tiene alrededor del enfoque en diferentes grupos. Entonces, alrededor de protección de edad, género, diversidad. Tenemos que pensar a la persona con discapacidades,
tenemos que pensar a los migrantes y las migrantes, tenemos que pensar a los desplazados y desplazadas internas, tenemos que pensar a la niñez, a la comunidad LGBTIQ. No es fácil también para una mujer trans estar en el medio alguna vez de una respuesta humanitaria y tener respeto también de sus derechos y de su identidad, por ejemplo, ¿no? Adultos mayores, pensamos a cuántas imágenes hemos visto. Entonces, mantener este enfoque siempre importante de protección, el enfoque en derechos humanos, que lo mencionó también el ministro, al cual saludo, muchas gracias. Sabemos que él tiene una historia muy fuerte, también como ministro es muy activo en estos temas, pero cuánto importante es tener este enfoque de diversidad y reconocer que al interno de la respuesta humanitaria hay diferentes grupos que necesitan diferente apoyo en este sentido. Y aprovecho también, Renato, para comentar alrededor del tema de la transparencia y de la corrupción, porque yo pienso que es un tema también muy importante al cual tenemos que contestar alrededor también de los comentarios. El llamamiento internacional del año pasado, que le estaba mencionando, logró más del 60% del fondo, es ejecutado directamente da parte de la red humanitaria. Entonces, aquí hay también un enfoque en fortalecer la capacidad de la red humanitaria exactamente de ejecutar, siempre en coordinación con las autoridades institucionales, porque estamos aquí en fortalecer la COPECO, estamos aquí en fortalecer la Secretaría de Educación, y todo el tema de educación en emergencia es muy importante. Entonces, allá, para decir que también ahora el nuevo plan de respuesta humanitaria que acabamos de lanzar, allá también se va a ejecutar directamente da parte de la red humanitaria. Se puede hacer seguimiento en una página web específica, se puede hacer seguimiento de dónde se están invirtiendo estos recursos, en qué parte del país, en qué parte de las comunidades. Entonces es muy importante que también tomamos esto en consideración. Y el trabajo de la red humanitaria es dividido en lo que llamamos clusters, en sectores, ¿no? Entonces allá tenemos varios, alrededor de los varios temas, y allá están unas actividades de reuniones. Estos grupos se reúnen una vez a la semana, coordinan. Cada vez que vamos a San Pedro Sula, en Valle de Sula, nos encontramos con el equipo allá. En Santa Bárbara vamos semana próxima. Hay grupos que se están activando, que se reúnen cada día, pero siempre conjuntamente con los de CODEMS, con los comités municipales y locales de emergencia, siempre en coordinación con las municipalidades y siempre en coordinación con la COPECO, porque la comunidad internacional y la comunidad humanitaria no puede llegar a trabajar en manera aislada. Tiene que trabajar también para fortalecer la capacidad de la COPECO, que allá hago un llamado también para que en este día reconocemos no solo el trabajo de la COPECO, pero lo importante de fortalecer la COPECO con recursos humanos, financieros, darle verdaderamente una capacidad que le permite al país de tener una respuesta seguida, porque el cambio climático está aquí para pararse, y tenemos solo que encontrar maneras de prevenir, manera de construir mejor y de producir mejor en una manera que, por ejemplo, tenemos que eliminar el tema de la deforestación, que en Honduras es un tema naturalmente que impacta. El problema de los bordes de los ríos es completamente conectado con la deforestación, con el mal manejo de las cuencas también. Entonces allá hay muchos retos, pero también muchas oportunidades para trabajar siempre con este enfoque de derechos humanos, este enfoque de asistencia humanitaria, pensando el desarrollo sostenible del país. Y siempre poniendo al centro las mujeres, los hombres, los niños y las niñas. Gracias. Me agrada en este día reconocer, felicitarlos, especialmente a Alice Shackelford, porque Alice es residente como representante residente en Honduras, pero de la manera como se empodera de los temas del país, me hace pensar que no vienen aquí a vacacionar, vienen a leer, vienen a experimentarlo, a asociarse con las comunidades, a ver cómo ayudan en la medida de las posibilidades de la Organización de las Naciones Unidas. Así que hoy, todos los días soy capaz de decir gracias, indistintamente de que yo no coincida algunas veces con funcionarios, con políticos, pero cuando las cosas se hacen bien, cuando yo percibo ese compromiso por el bien común, a pesar de los disensos, puedo decir gracias. Con Alice siempre he visto en ella un compromiso bárbaro con Honduras, a pesar que hace poco está como representante residente. Gracias por empoderarte, Alice, de los problemas de Honduras,
con visión positiva para tratar de resolverlos. Joao Diniz, yo sé que los alcances de ustedes como Visión Mundial son amplios, pero por alguna razón, siempre que yo escucho el nombre de Visión Mundial, asocio niñez, niñez, niñez y niñez. Aunque sé que su trabajo trasciende la niñez, pero este servidor tuyo, siempre que escuche el nombre de Visión Mundial, asocia la niñez. Háblame de los alcances del trabajo que hace Visión Mundial en Honduras, por favor, Joao Diniz, que está en San José, Costa Rica, en este momento. Gracias, Renato. De hecho, nuestra organización, cuando ella fue fundada, justamente porque su fundador se preocupó con la situación de una niña en la situación posguerra, y desde entonces el compromiso en los 100 países del mundo donde estamos presentes, y aquí en América Latina, 15 países, es de que queremos crear ambientes seguros y favorables para el desarrollo de niños y niñas. Eles son los más vulnerables. Para que tengas una idea, Alice estaba hablando ahí de los cambios climáticos. En América Latina hay un estimado de 26 millones de niños y niñas que viven en áreas de riesgo. Entonces, trabajar en esse grupo de diversidade que mencionou Alice e considerar a niñez é fundamental, porque é proteger a quem é bem vulnerável, que são niños e niñas, pero também o capital humano do país. Há que apoiar o desenvolvimento, a criança desses niños e niñas, porque eles serão os que vão tomar as posições em el país, em el continente, para cambiar esta realidade. Por isso que para nós outros, trabalhar com a niñez, aunque estamos trabalhando com temas de água, de emergência, de educação, de generação de ingressos, al final o que queremos é que isso promova o bem-estar de niños e niñas, que isso promova um ambiente que possam crescer seguros. Outro aspecto, Renato, que quisiera hacer énfasis, quando Andrés hizo la homenaje a los trabajadores y trabajadoras humanitarias, un dato interesante. En nuestra base de los trabajadores de World Vision en América Latina, más de 60% son mujeres. Y ahí es hacer un homenaje a todas estas trabajadoras humanitarias de todas las organizaciones. Usted hizo un homenaje a Alice, entonces quisiera también de que ella, representando a todas estas mujeres trabajadoras, ¿no?, se sientan homenajeadas, porque en verdad es quien está en el campo. É impressionante como as mulheres estão tomando esse liderazgo e tomando esses riscos. E Manuel Serra, quando mencionou o risco é real. Não há salário que pague esse risco. Ayer, na noite, eu estava falando com o diretor de Haití e digo que, porque o problema de chegar ao sul, Manuel, não é só que as carreteras não estão boas, são as pandilhas que controlam a área. E por isso a única maneira de abrir um corredor humanitário, e ayer, graças a Deus, logramos com as outras organizações, foi ter um convoio onde todas vão juntas, porque aí temos que apoiar-nos mutuamente, e com isso estamos abrindo um caminho para que a ajuda humanitária possa chegar à zona mais afetada. Por último, Renato, um tema clave para nós outros, organizações humanitárias, é que trabalhamos independente do perfil de governos, ideologias e o que seja, porque há princípios que nos movem. Há o princípio da neutralidade, há o princípio da imparcialidade, da autonomia. Por isso que vemos contextos muito difíceis. América Latina, todas as organizações humanitárias, estamos em Venezuela, estamos em Haiti, estamos em vários países, e justamente porque nós outros buscamos cumprir com esses princípios da ajuda humanitária, que nos permite actuar com autonomia e sempre pensando de que nossa prioridade é chegar às pessoas mais vulneráveis. Por isso que, não importa o contexto, o trabalhador humanitário ou a trabalhadora vai estar aí com o apoio da comunidade internacional, porque há gente que necessita e, por supuesto, temos que actuar, ¿no? Muchas gracias, Joao Diniz. Joao es portugués y es el jefe regional de Visión Mundial. Brasilero. Ah, es brasileño. Sí. Ay, me disculpan. Sigue a la verde amarela. Bueno, pero hable portugués, ¿verdad? es el idioma oficial ¿Puedo de Brasil. Algo? Ya lo estaba haciendo europeo, sí. Sobre la niñez.
Mire Alice, sí, riéndose, ¿eh? Por este desliz, Alice. Sí. Pero bueno. Yo soy miembro de la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas y este fin de semana tenemos un congreso internacional. Y en el último día, el sábado, yo voy a desarrollar el tema de dilemas éticos en el contexto de la pandemia. Y uno de mis puntos, y que quiero recalcar, es la invisibilidad de la niñez en el contexto de la pandemia. O sea, porque hemos tenido una fuerte afectación en la población adulta, muchos recursos destinados a los adultos, pero la niñez está pagando un alto precio a nivel mundial. O sea, por la crisis económica, hay un gran porcentaje de la niñez que está obligada al trabajo infantil, está obligada al comercio sexual, tanto niños como niñas, y lo más grave es la afectación en educación. O sea, la brecha en Latinoamérica, y precisamente estábamos hablando con Joao hace un par de días, el continente de Latinoamérica es el más afectado por la brecha educativa en el contexto de COVID. Entonces, en estos momentos, yo sé que el Sistema de Naciones Unidas, muchas organizaciones, estamos pensando cómo reducir esta brecha y este impacto silencioso en la niñez que en estos momentos la pandemia está teniendo a lo largo del continente y especialmente en Honduras. Y debo reconocer algo también, porque miren, yo ya son 42 años trabajando en el periodismo nacional, 42 años. Y otro nombre que yo siempre he asociado con Visión Mundial, y miren que como Visión Mundial, con los alcances, con el trabajo que hacen, hay otras organizaciones. Pero también, así como yo a Visión Mundial asocio con niñez, asocio a Jorge Galeano. A Jorge Galeano y su labor inigualable ahí en Visión Mundial siempre. Te lo digo hoy, Jorge, por eso siempre me aprecio, mi estima por esa labor que tú haces. Sé que Manuel es el presidente de Visión Mundial Honduras, que es un hombre muy sensible también. Muchas gracias por todo lo que hacen, pero claro, el director operativo Jorge es el director operativo histórico en Visión Mundial. Claro. Muy bien, solo quiero decir algo a propósito de Visión Mundial. A Visión Mundial no le cae el maná del cielo. Todos los proyectos que financia Visión Mundial no es dinero que cae milagrosamente del cielo. Es la cooperación pública y privada, Manuel. Es una mezcla de fondos y es una buena pregunta. O sea, quiero recalcar varias cosas. Una, casi un 10% de sus ingresos Visión Mundial los está logrando de fondos nacionales, de empresas y empresarios nacionales, de fondos a veces del gobierno para proyectos especiales, lo cual es bastante loable y nosotros estamos queriendo sembrar eso en los hondureños, o sea, que invirtamos más en nuestro país. El otro es que Visión Mundial, especialmente el fondo que nosotros le llamamos de patrocinio para la niñez vulnerable, proviene especialmente de toda una red de voluntarios a nivel mundial en múltiples países. O sea, tiene su centro en Inglaterra, ¿no? O sea, tiene varios. El principal está en California, pero luego hay Visiones Mundiales Canadá. Pero lo que queremos decir, Manuel, es que es que lo financia para estos proyectos en países como Honduras, sector público, sector privado. Por ejemplo, mire, Taiwán, solo para ponerle un ejemplo, Taiwán, o sea, en Taiwán hay una iniciativa en la cual estudiantes universitarios cristianos de Taiwán ayunan un día al mes, o sea, un día al mes, y esos fondos que son ahorrados los donan a Visión Mundial Taiwán. Estudiantes en Estados Unidos, póngale cualquier ciudad de Estados Unidos, en sus vacaciones de verano se le dedican a lavar carros, o sea, para donar. O sea, ese es el mensaje Correcto. Que yo le quiero transmitir a la población hondureña, que no importa cuál sea su situación económica, usted siempre puede ayudar a alguien más vulnerable que usted. Okay. Dios lo bendice a usted para que usted pueda bendecir a otros. Entonces, ¿cómo no reconocer a organismos como Visión Mundial? Porque es la suma de la solidaridad de instituciones públicas, privadas en el mundo y de un montón de gente
de un montón de gente que practica lo que dijo siempre aquella monjita de la India. La Madre Teresa de Calcuta dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es decir, la vida más mediocre es la vida que solo se satisface a sí misma y no sirve a los demás. Y yo quiero también destacar que dentro de otra fuente de financiamiento de Visión Mundial son los grants, por ejemplo, en los cuales, digamos, organizaciones multilaterales como ACNUR, por ejemplo, bilaterales como USAID, juntamos esfuerzos, digamos. En el caso de ACNUR, solo para ponerles un ejemplo, uno de los principales riesgos que identificamos en el principio de la pandemia fue evitar que los pueblos indígenas lencas, sobre todo los que están más aislados, se pusieran en contacto con el virus, minimizar el contacto. Entonces hicimos un programa para garantizar la seguridad alimentaria de esos pueblos y evitar al máximo hasta que vinieran las vacunas. O con los bordos, por ejemplo, con USAID en la costa norte y la gente afectada por ETA y IOTA. Repito esa frase de la Madre Teresa: el que no sirve, el que no vive para servir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Los que no sirven, los que no extienden la mano, los que no dan un poquito de amor, los que no son solidarios. Y mire que yo soy un autocrítico, ¿verdad? Muchas veces digo, no sirvo para vivir, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué ayudo? Les voy a contar una anécdota, me disculpan un poquito a mis panelistas. Aquí la conoció Andrés Celis. Ayer estaba en Larach del anillo periférico, le contaba a Manuel Sierra también, como a la 1:30 de la tarde, comprando una válvula, porque se me había dañado. Entonces fui a comprar una válvula. Y estaba ahí pendiente de que Toño, mi amigo, comprara la válvula, y se me acerca una señora como de 65, 70 años. Y me dice, don Renato, me pregunta, ¿usted es don Renato, verdad? Sí, le digo, yo soy don Renato. Mire, don Renato, me dice, yo lo miro en la noche, lo miro en la mañana, pero le quiero pedir algo, dice. Yo soy una jubilada. Yo quiero de usted que dé un poquito más, me dice. Y quedé pensando, que dé un poco más como periodista, usted puede hacerlo, la gente lo mira. Yo quiero que usted se arriesgue más por este país, dice, y empieza a llorar. Y empieza a llorar cuando manifiesta, mi hijo se fue, ahora es un migrante, dice. Nuestro país tiene muchos, pero muchos problemas, muchos desafíos, muchas cosas que hacer por él. Por eso es que yo le estoy pidiendo, pero llorando, y la gente pasando ahí, cerca de nosotros. Por eso es que yo a usted le pido que dé más ahí en Televicentro, que se arriesgue más, me quiso decir. Está bien lo que haces, pero debes trascender más, debes luchar más por el bien del país. Porque al final me dice, lo que necesitamos los hondureños son guías, dice, gente que nos ayude a seguirlos. Y solo pensé, bueno, ¿y los políticos? ¿Acaso no miran opciones dentro de los políticos en este momento? Pero la doña de 70 años llorando y diciéndome, estoy desesperada, el país tiene que cambiar, no puede seguir esto, la gente huyendo de Honduras, así que tienes que dar más de los que... Mire con qué compromiso, señora, le agradezco. Primero tener la fuerza, la valentía de decírmelo, le digo, que me hace falta dar más. Por eso esa frasecita, hoy que es el Día Mundial del Voluntario, me cae bien, porque soy de los que le digo, hago autocrítica. La gente espera más de uno, más esfuerzo. La gente no espera que uno se arriesgue y que lo maten aquí por lo que dice, pero espera un mensaje más solidario, más comprometido, que transforme la vida de la gente, porque al final el objetivo de Andrés Celis, de Ali Shackelford, de Joao Dínez, de Jorge Galeano, de Manuel Sierra, el objetivo de todos debe ser el bien común. Trabajamos para el bien común, o deberíamos trabajar todos para el bien común, para el bien de toda la humanidad. Así que, señora, ya que me dijo que me ve, le reitero ese compromiso. Seguiremos trabajando con esfuerzo, con mucho riesgo. Yo sé que usted no
no quiere verme en un cajón, pero cree que podemos dar más y más y más desde esta trinchera. Ojalá que tengamos tiempo para hacerlo, ¿verdad? Tengamos tiempo suficiente aquí. De hecho, con estas cosas contribuimos a crear conciencia justo para transformar Honduras. Voy a ir a la pausa y yo sé que Andrés Ellis, que me ha puesto varios temas, Renato, hay que hablar de este tema. Tiene otro ahí pendiente. Claro. Anunciémoslo, Andrés. El contacto con la población y el fortalecimiento de las capacidades nacionales siempre. Así es. Después de la pausa. Respuesta, sí. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí está pasando, está en tunota.com. Más titulares esta mañana en tunota.com. Capturan a hondureño que pues está siendo solicitado en extradición por Estados Unidos. Honduras en alerta debido a la peste porcina. Si no tuviéramos ya con el coronavirus, pues miren, ahora hay que estar en alerta por la peste porcina. Hondutel en agonía tras sufrir severa crisis. ¿Quién será el nuevo operador que sustituiría a EEH? Honduras participará con 25 lotes de café en subasta de Taza de la Excelencia 2021. Estas y otras noticias amplíelas y por cortesía de Banco de Occidente soluciona al instante con nuestro adelanto de salario. ATM, Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Honduras tiene que estar inmensamente agradecida con trabajadores humanitarios porque en nuestras peores dificultades nunca nos han dado la espalda. Leemos también sus mensajes. Marco Matamoros son verdaderos superhéroes y algunos no hacen escándalos para trabajar ni usan las capas. Gracias, cooperantes internacionales. Roberto Díaz al Cerro, por la ayuda de países amigos, muchos compatriotas minimizan su sufrimiento y resuelven los problemas básicos. Gracias. Lamentablemente, en pocos meses después de la crisis, el gobierno se olvida de los afectados. ¿Cuántos se han recuperado de los huracanes, de los 2 huracanes o de otros desastres? Pregunta. Y otro mensaje de Marco Matamoros: la cooperación internacional son los que nos han sacado de las peores crisis naturales y además de ayuda permanente en educación, salud, agro, seguridad, capacitaciones, etcétera. Hacen más que nuestros gobiernos. Gracias a todas las organizaciones y países que ayudan a los hondureños. Y estos son algunos de sus mensajes. Continuamos con Frente a Frente. ¿Sabes qué me emociona a mí, entre otras cosas? Cuando veo una aldita remota del país que llegan con un proyecto y la gente alegre porque tienen 1 o 2 llaves y pueden tener agua potabilizada. Me agrada cuando hacen un proyecto que ya tienen un foquito en la casa para alumbrarse. Así es. Muchas organizaciones de las que estamos hablando este día, o sea, el esfuerzo de los trabajadores humanitarios es de reconocerlo siempre, pero hoy que es el día de ellos, seríamos ciegos, indiferentes, fríos de no dar este espacio para reconocer lo que mucha gente en el mundo hace por los más vulnerables a riesgo de sus vidas. Andrés Ellis, para ir después a la pausa. Primero, de lo que hablábamos hace un minuto, el contacto con la población. Cuando vamos y tenemos reuniones con sectores de población, lo que nos dice es: nos sentimos solos, necesitamos que estén con nosotros. Y creo que esa sensación se refleja en cómo nos celebramos el fin del año pasado, ¿no? Lo que aparecía como imagen central del abrazo. Sabemos que hay que encontrar un equilibrio, pero el trabajador humanitario está ahí, al lado de las comunidades, poniendo en riesgo su vida frente a algo que no tenía idea. Recuerdo inmediatamente ocurrido Iota, que el equipo de la Cruz Roja hondureña nos contaba todo el año pensando en mantener más de 1,5 metros de distancia, y en el momento que había que hacer el rescate de las personas en las aguas, les quitaban las mascarillas. O sea, ¿cómo hacerlo protegiendo la propia vida? Para mejorar la respuesta, que ha sido señalado, es muy importante el trabajo de la red humanitaria y el trabajo de todos los trabajadores humanitarios. Fundamental, en el financiamiento que señalaba Manuel, el apoyo a las organizaciones nacionales para poder fortalecer sus capacidades de respuesta en los momentos críticos. No puede toda la comunidad internacional, y por eso creo que el esfuerzo del trabajo de la red humanitaria también involucra a un conjunto de organizaciones locales,
para fortalecer sus capacidades allá en las comunidades donde ocurren las circunstancias. Y un comentario final, simplemente, tenemos una realidad que es el desplazamiento interno forzado, poco visto en el país, más de 274.000 personas, y con eso estamos trabajando con diferentes organizaciones. El 26 de marzo del 2019 se presentó un borrador de un proyecto de ley al Congreso, y si entendemos lo que significa incluir a esta población, significa darle una respuesta solidaria, significa darle un marco estructurado de respuesta. No es justo que esa ley esté durmiendo en el Congreso. Sería importante movilizar a la institucionalidad hacia establecer un marco ordenado de respuesta que facilite la atención de aquellos que huyen por la violencia. Muchas gracias, Andrés Celis. Voy a ir a la pausa comercial. Regresaremos con los comentarios finales de todos los panelistas. Recuerda que ya nos están vacunando la segunda dosis de la Sputnik V a los periodistas y no me quiero quedar sin vacuna. No, adelante. No me quedo. Sí. Se supone que vinieron las dosis que tienen que venir de acuerdo a quienes nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. ¿Qué vacuna se aplicó? AstraZeneca. AstraZeneca. ¿Manuel? AstraZeneca. Alice, ¿qué vacuna se aplicó? AstraZeneca. Joao, ¿qué vacuna? Pfizer. Pfizer. ¿Y Galeano? AstraZeneca. AstraZeneca. Venimos con Galeano, que es el que menos ha intervenido esta mañana en Frente a Frente. Galeano es Jorge Galeano, el director nacional de Visión Mundial, y los comentarios finales de todos nuestros panelistas. Y yo tranquilizándola. Tiene que estar inmensamente agradecido con trabajadores humanitarios porque en nuestras peores dificultades nunca nos han dado la espalda. Este es el tema de este día. Bueno, Joao, aquí, no voy a decir quién, ¿verdad? Pero alguien me preguntó, ¿sabe, Renato, por qué Joao se aplicó la Pfizer? Me dicen. ¿Cómo le digo? ¿Sabe por qué Joao se aplicó la Pfizer? Dice, porque es el único adolescente del grupo hoy, dice. No fui yo, Alice, no fui. Jorge Galeano, valoraciones finales. Pensaba que era Andrés, pero bueno. Jorge Galeano, valoraciones finales. Sí. Gracias, Renato. Bueno, quisiera mencionar dos cosas. Una es, como hoy estamos honrando a los y las trabajadoras humanitarios y humanitarias a nivel de todo el mundo, yo quisiera agradecer también por la calidad de personas que tenemos nosotros, de las personas de Naciones Unidas. Quiero agradecer a Andrés, a quien conozco personalmente, una persona con un gran corazón, un gran compromiso, una gran capacidad. Alice, ¿qué decir de ti? Yo lo he mencionado, ratifico lo que también mencionaba Renato. Cada vez que tengo la oportunidad en andar en campo, me encuentro a Alice en San Pedro Sula, me encuentro en todos los lugares del país. Y yo quiero decirles que como World Vision también agradecemos la confianza, porque muchos de los proyectos que implementamos son gracias al apoyo de las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, ACNUR, PMA, OIM, OPS, la de todo el Sistema de Naciones Unidas. Entonces esa gratitud de extenderlas a ustedes. Decirles también, y por supuesto de cooperantes como USAID, con quienes hemos hecho un trabajo también excepcional. Decirles además que para nosotros este tema de honrar este día es un tema muy importante. Mira, Renato, te voy a contar algo a nivel personal. Desde el inicio no fue fácil. Recuerda que el gobierno nos ordenó quedarnos en casa al principio. Sí. Y nosotros decíamos, no podemos. Simple y sencillamente no podemos porque la gente está sufriendo y ahora que más se nos necesita a nosotros no nos vamos a quedar encerrados. Y pese al riesgo, Renato, nosotros hemos llegado a tener más del 30% de nuestro personal contagiado con COVID. Y créeme que no es fácil tomar decisiones pensando que alguien se te va a morir, que un colaborador tuyo va a morir. Eso antes de que tuviéramos las vacunas. Entonces, decirte que el tema del los y las trabajadoras humanitarios requiere también un sacrificio enorme. Por eso es importante honrar este día, porque mucho de lo que hacemos lo hacemos por amor. Y esto es importante decirlo, lo hacemos por entrega al prójimo, por deseo de servir y de ayudar al prójimo. Y esto yo creo que es algo que todos podemos hacer y lo hemos visto. Y cierro con este mensaje. Todos podemos hacer algo, todos y todas podemos hacer algo. Mira, Renato,
la solidaridad que también vimos de la gente. Nosotros aquí en Tegucigalpa colectamos víveres cuando es Tayota y la gente llegaba en pailitas, en sus carritos llenos con ropa, con comida. Nosotros llenamos camiones tras camiones de lo que la gente entregó, compartió con su hermano y con su hermana en momentos de necesidad. Entonces creo que todos podemos aportar un granito. La empresa privada la vimos solidarizarse también, aportar y decirte que hay un mensaje en ese tema de aportar. Una cosa es dar a nuestro prójimo, que es muy importante, pero también cuidar de nuestra Honduras, cuidar de nuestros recursos. Miren, el país es increíble cómo hemos venido talando los bosques, es increíble cómo hemos venido deteriorando nuestras fuentes de agua. Entonces yo creo que hay un llamado aquí para cerrar, un llamado que también aportemos con el prójimo, pero que cuidemos nuestro amado país. Todavía tenemos recursos naturales importantes, hermosos, que los debemos de cuidar, y ahí es una contribución de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias por este espacio, Renato. A ti, Jorge, también me despido de Joao Diniz, el jefe regional de Visión Mundial para América Latina. Joao. Gracias, Renato. Yo quisiera, como últimas palabras, reconocer el trabajador y la trabajadora humanitaria de línea de frente. Às vezes miramos más a nosotros que estamos en oficinas, aunque viajamos y todo, pero el esencial es la gente que está en el campo, en las comunidades, con todos los riesgos. Entonces, mi homenaje al trabajador, la trabajadora hondureña que está ahí en las comunidades, con todos los desafíos, como dijo Jorge, de todas las organizaciones, porque es una gran comunidad que busca servir. Y por eso mi respeto a todos y todas. Un otro aspecto es reconocer también la capacidad que tiene Honduras. Un país con muchas necesidades, pero es ejemplar para nosotros en América Latina la capacidad de movilización y de respuesta que tiene en Honduras, que sirve incluso de ejemplo y de aprendizaje a otros países. Desde Honduras estamos apoyando iniciativas, Jorge está muy involucrado en Guatemala, en Nicaragua y otros países. Entonces, reconocer el país, porque por más que tenga mucha necesidad, tiene capacidad. Y por último, Renato, nuevamente decir, reconocer la importancia de los medios de comunicación, y te felicito. Y te digo eso porque los medios de comunicación son formadores de opinión. Necesitamos que abran espacios para programas que ayuden a la gente a pensar en los problemas y las soluciones que afectan a cada día. Por eso, te felicito, Renato, por este gran programa. Estoy aquí también por mi teléfono asistiendo y veo que es un excelente programa. Voy a intentar seguir desde Costa Rica mirando el programa otras veces. Muchas gracias. Muy bien, Joao Diniz. Tenemos un nuevo televidente de frente a frente. Muchas gracias. Y también nos despedimos de la representante residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford. Alice. Bueno, reconocer exactamente los trabajadores, las trabajadoras humanitarias, también los voluntarios y voluntarias que están allá. Yo cada vez que voy a visitar un proyecto hay muchísimos voluntarios de la COPECO, voluntarios de diferentes organizaciones. Entonces, feliz día y gracias por su trabajo. Gracias a los países cooperantes, gracias. Se ha mencionado mucho Estados Unidos, naturalmente USA, Unión Europea, Suiza, Alemania, Japón, Corea, España, muchos de los países que están apoyando y que han apoyado el llamamiento en Honduras. Tercero, seguimos trabajando por la implementación de un plan de adaptación al cambio climático en Honduras. Esto tiene que reunir todo el país. Entonces trabajamos en esto. También llamamos al Congreso Nacional por la adopción de la ley por el desplazamiento interno que Andrés mencionó. Quinto, elecciones. Cuánto importante es que el hondureño y la hondureña tomen esto, derecho al voto, como una oportunidad para también definir el futuro del país, definir la visión del país. Pregúntale a los candidatos, a la candidata, qué van a hacer alrededor del cambio climático, qué van a hacer alrededor del desplazamiento interno. Estas son las preguntas, esos son los temas que necesitamos en el debate electoral en Honduras. Claro. No personalización, no politización. Discutimos sobre los temas que impactan a este país. Y termino diciendo que, exactamente como dice Jorge, todos y todas podemos hacer algo. Levantamos la voz de las mujeres afganas
que están ahora encerradas en casa porque tienen miedo, la voz de la feminista afgana que están allá sufriendo, no sabiendo si van a sobrevivir mañana. Levantamos la voz por las mujeres y los niños en Haití, levantamos la voz y llevamos estos temas a la atención, porque todos y todas podemos hacer algo. En este sentido, sé que el gobierno de Honduras ya se está activando para ir ayudando en Haití, reconocemos también el gobierno de Honduras se ha unido al llamamiento de la Unión Europea sobre la situación en Afganistán. Eso que tenemos que hacer, levantar la voz, siempre. Gracias. Gracias, Alice Shackelford. Me despido de los invitados virtuales esta mañana. Voy a la pausa y vengo a despedirme de Manuel Sierra, lo mismo que de Andrés Celis. Bueno, el mensaje final del doctor Manuel Sierra, presidente de Visión Mundial Honduras. Muchas gracias por el programa. Quiero resaltar los 4 grandes sustratos para las crisis humanitarias. Uno, que hablaron nuestros oyentes, que es el cambio climático. El segundo, que es los conflictos armados y la violencia, y que desgraciadamente en el mundo todavía impera en muchos de los países. El tercero, que es la pobreza, o sea, y en este sentido el PNUD afirma que por lo menos el 25% de la población mundial tiene pobreza multidimensional, y esta pobreza cada vez tiene más rostro de mujer, de niñez, de adulto mayor y de pueblos indígenas. Y el cuarto, que también lo resaltó la coordinadora residente, es la fragilidad institucional y la corrupción, que van muy de la mano con la vulnerabilidad de las poblaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Sierra. Andrés Celis, representante de ACNUR en Honduras. Gracias Renato. Creo fundamental reiterar el concepto de solidaridad, de actuar juntos frente a un objetivo común, el ser humano como fin, tal y como lo señalaba desde los imperativos categóricos Kant en la construcción de lo que debemos actuar conjuntamente. El fin es el ser humano, la humanidad, la posibilidad de trabajar juntos, de respetar a quienes trabajan por otros y de reconocer su trabajo, que es lo que aquí hemos hecho hoy, rindiendo tributo y reconociendo el esfuerzo de nuestros colegas, de todas y todos los que están en el terreno todos los días, arriesgando todo por servir a los demás. Gracias, Andrés Celis. Los últimos consejos comerciales. Bueno, en este momento yo voy a vacunarme. Espero que todo mundo en Honduras se vacune, ¿verdad? Dejémonos de esas reticencias a la vacuna. No seamos resistentes a la vacuna. Ya olvidemos todas esas cosas falsas que se han dicho de la vacuna. Yo en este momento voy a vacunarme y espero que todos nuestros compatriotas también hagan lo mismo, con la primera o con la segunda dosis. Muchas gracias, buenos días. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.